¿Qué tal están? Hermenéutica crítica. Hoy dedicaré este vídeo a analizar y comprender la hermenéutica crítica contemporánea. Realmente hermenéutica significa interpretación, como se sabe, y pues hay que realizar una historia de la hermenéutica, ya por ejemplo en el siglo XX, con Gadamer y con otros grandes filósofos, y luego diríamos que también explicaré la hermenéutica crítica del siglo XXI, también considerando sus aportaciones en el ámbito de la hermenéutica crítica española, por ejemplo. En ese sentido, tiene grandes implicaciones la hermenéutica en las ciencias humanas, el arte, la política y la vida cotidiana. Y, por tanto, es necesario dar la suficiente importancia a esta corriente filosófica. Es verdad que existe el existencialismo y otras muchas corrientes filosóficas, como por ejemplo el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, pero también hay que comprender la hermenéutica contemporánea, que no es solo una disciplina académica, es también una forma de vivir, de interpretar el mundo, de preguntarse por el sentido de lo que se dice, se hace y se es. Se puede decir que en la época actual, donde todo parece fragmentarse en discursos múltiples y diversos, donde las certezas parece que se disuelven y donde las verdades también dependen generalmente de contextos, aparentemente al menos, y donde hay distintas identidades y narrativas particulares, la hermenéutica se vuelve una guía sutil pero poderosa para orientarnos en todo este mare magnum. Su contemporaneidad no reside en su novedad, sino en su profundidad, ya que interpreta el presente, la hermenéutica, desde la conciencia de que todo entender es, al mismo tiempo, interpretar. Hay que decir también que la hermenéutica nació en el terreno del texto sagrado. La Biblia debía ser interpretada para que su mensaje llegara a los creyentes. Pero con el tiempo esta actividad se amplió al derecho, a la literatura, a la historia y finalmente al mundo de la existencia. La hermenéutica, por tanto, diríamos que abarca muchísimos aspectos y no es solamente interpretar textos escritos, también interpreta acciones, instituciones, símbolos, conductas, lenguajes, contextos, silencios, etc. Todo lo relativo a la vida humana y a todo lo que ello implica. La comprensión, en este sentido, no es una actividad racional aislada, separada del contexto, es un modo de estar en el mundo, de tener también un horizonte desde el cual se ve todo lo demás. Esa idea, que en cierto modo se remonta a Heidegger, es central para comprender la deriva también de la hermenéutica desde su dimensión textual, de análisis de textos, a su dimensión ontológica. Y hay que decir que la herencia de Schleiermacher, por ejemplo, y Dilthey, pues fue muy importante para la conformación de la hermenéutica. En el caso de Schleiermacher, que nació en 1768 y murió en 1834, pues es evidente que planteó que interpretar es reconstruir la intención del autor y el sentido del texto. Y propuso una hermenéutica general, válida para todos los textos y no solo para los religiosos. Su idea de comprensión es entendida o entendible como reconstrucción de una subjetividad ajena, un saltar a la mente del autor, de alguna manera, y todo esto sigue resonando en las discusiones actuales sobre la empatía, la comunicación intercultural y los límites también de la interpretación. Por tanto, también hay que dedicar pues, un análisis a la aportación de Dilthey para dar fundamento a las ciencias del espíritu, y eso ya fue una tarea interpretativa o hermenéutica en toda regla. En ese sentido, considera que hay ciencias del espíritu y ciencias de la naturaleza, Dilthey, y para él la comprensión era el método propio de las ciencias humanas. En definitiva, pues hay que comprender vidas, comprender obras, un periodo histórico, y esto no era algo reducido a simples leyes generales, sino había que captar el sentido interno de la historia y de los fenómenos históricos de todo tipo. Esta idea fue crucial para la hermenéutica existencial posterior también. Y se puede pensar en Heidegger y el giro ontológico,
Martin Heidegger fue un filósofo alemán que nació en 1889 y murió en 1976, que radicaliza la hermenéutica al sacarla del terreno metodológico y llevarla al terreno ontológico del ser. En su libro Ser y Tiempo plantea que la comprensión no es un método, sino una estructura fundamental del ser humano, el Dasein. Comprender, por tanto, es siempre comprender desde un horizonte de sentido, o lo que es lo mismo, desde un mundo en que ya se está arrojado, como decía el propio Heidegger. Y en este sentido, la comprensión en Heidegger no es sólo cognitiva, de conocimiento, sino práctica, existencial también, temporal. Por tanto, podríamos hablar de una especie de hermenéutica existencial, sin duda. Uno comprende desde su situación, desde sus proyectos personales, desde su estar en el mundo. Por eso, toda interpretación está enraizada en una precomprensión, ya que antes de interpretar ya se ha comprendido algo. No hay neutralidad, por tanto, ni punto cero. Y además, este giro ontológico es decisivo, ya que la hermenéutica no es simplemente una técnica para entender textos, sino también una fenomenología del comprender humano, una descripción de las formas de comprensión. Desde entonces, la pregunta hermenéutica ya no será solo ¿qué quiso decir el autor?, aunque también, sino cómo se configura el sentido en nuestra existencia finita, situada e histórica. Esta es otra gran pregunta que hay que plantearse. Gadamer, por ejemplo, diríamos, fue uno de los hitos fundamentales en el desarrollo de la hermenéutica. Gadamer nació en 1900 y murió en 2002, fue discípulo de Heidegger y desarrolló una de las obras más influyentes de la hermenéutica contemporánea. Su obra principal, o más conocida, es Verdad y Método, del año 1960, y en ella retoma el legado heideggeriano, pero insiste en el carácter dialógico y lingüístico de la comprensión. Entender algo para él es entrar en un diálogo con una tradición. Es también aceptar que uno no parte de cero, sino que está inserto en un horizonte histórico desde el cual se proyecta sentido, se proyecta significado. Por tanto, la noción central, desde la perspectiva de Gadamer, es la fusión de horizontes y pues todo esto significa que todo encuentro interpretativo es el entrelazamiento de dos horizontes, el del intérprete y el del texto o tradición a interpretar. No hay interpretación objetiva, pero hay que decir que tampoco el relativismo puro. Eso no existe, un relativismo puro. Insisto, hay diálogo, apertura, disposición a dejarse afectar por lo que se interpreta, y esto también requiere pues una especie de prejuicio favorable hacia el texto, una confianza real que permita el encuentro. Además, hay que señalar que el lenguaje en Gadamer es sin duda el medio donde se da la comprensión, ya que el ser que puede ser comprendido o la realidad que puede ser comprendida en realidad es lenguaje. Pero el lenguaje no es un simple medio de comunicación, es también el lugar donde el mundo se articula, se ordena, se desarrolla, donde el ser se da a entender. Por eso se puede decir que la hermenéutica es también una filosofía del lenguaje, simultáneamente, no tanto en el sentido lógico-analítico, sino en el sentido existencial, histórico. Podemos hablar también, por tanto, de una hermenéutica existencial en Gadamer. Y no podemos olvidarnos del filósofo Paul Ricoeur y su dialéctica en relación con la explicación y la comprensión. Paul Ricoeur nació en 1913 en Francia y murió en 2005 y propuso una hermenéutica que articula comprensión y explicación, sentido y referencia, simbolismo y crítica. Se puede afirmar que, a diferencia de Gadamer, Ricoeur no desconfía del método ni de la distancia crítica. En su obra Del texto a la acción muestra que comprender un texto exige también explicar su estructura, su gramática, su lógica interna. Y, de este modo, la hermenéutica no es solo empatía o diálogo con lo que ha escrito el autor, sino también trabajo riguroso. Además, Ricoeur introduce la noción de distanciamiento hermenéutico, y lo hace precisamente para comprender bien, o lo que es lo mismo, considera que es necesario alejarse, objetivar, analizar, y solo después puede hablarse de
apropiación del sentido auténtico del texto, de los sentidos auténticos de lo escrito. Esta tensión entre cercanía y distancia, entre escuchar y cuestionar, es uno de los núcleos más ricos del pensamiento de Ricoeur. Además, se puede decir que este filósofo enfatiza la función del sí mismo narrativo, ya que para él el sujeto no es un punto de partida absoluto, sino en realidad una construcción interpretativa. Nos contamos historias, nos comprendemos a través de relatos, de narraciones. Interpretamos también nuestra vida como una narración abierta, abierta al azar, abierta a la espontaneidad, abierta también a la reflexión, por supuesto. Y la hermenéutica se convierte de esta manera en una filosofía de la identidad narrativa, de la temporalidad y de la acción. También es importante indicar la importancia de Habermas, este filósofo alemán, y su crítica de la ideología. Jürgen Habermas, que ha nacido en 1929 y que sigue activo, cuestiona a Gadamer por no integrar suficientemente la dimensión crítica en la hermenéutica. Para él, la comprensión de tradiciones no debe ser solo un diálogo abierto, sino también una crítica a los intereses ocultos, a todo tipo de dominación simbólica, y también considera que sirve para analizar los discursos hegemónicos. Además, hay que indicar que desde su teoría de la acción comunicativa, Habermas propone una hermenéutica crítica, capaz de desenmascarar ideologías, denunciar asimetrías en la comunicación, cosa que sucede muy habitualmente, y promover una racionalidad emancipadora, una racionalidad comunicativa que emancipe. Además, considera que la comprensión auténtica solo se da cuando las condiciones del diálogo son simétricas, libres de coacciones. Podemos pensar en su ética dialógica o discursiva. Así, la hermenéutica se enlaza con la ética del discurso y con la política deliberativa. Otro filósofo que desarrolló la hermenéutica fue Gianni Vattimo, ya fallecido, y que desarrolló la hermenéutica débil, el pensamiento débil, también es lo mismo. El filósofo italiano Vattimo, que nació en 1936 y murió en 2020, llevó la hermenéutica hacia una dimensión posmoderna. En su propuesta de pensamiento débil, Pensiero debole, reivindica realmente una hermenéutica no dogmática, abierta a la pluralidad, al juego de interpretaciones, que puede ser infinito, a la disolución de los fundamentos, y todo esto fue fundamental. Para Vattimo, además, la verdad ya no es una correspondencia ni una estructura oculta, sino una interpretación siempre revisable, frágil, contingente, que puede ser de una forma o de otra, que puede cambiar, que puede transformarse. Y de este modo, la hermenéutica se vuelve una actitud ética, no imponer, no clausurar, no esencializar. Comprender es dejar ser al otro también en su diferencia. En este aspecto, en este sentido, la hermenéutica débil, o el pensamiento débil, se vincula con la tolerancia, la pluralidad cultural y la crítica a cualquier tipo de totalitarismo. Además, hay que decir que hay una relación directa entre hermenéutica y fenomenología, en el sentido de que la hermenéutica contemporánea, o coetánea, o actual, no puede desligarse de la fenomenología, ya que desde Husserl, el creador de la fenomenología, hasta Merleau-Ponty, la idea de que el sentido se da en la experiencia vivida, intencional, corporal, temporal, atraviesa toda la reflexión hermenéutica. Heidegger fue el primero en unir ambas corrientes, pero luego también Ricoeur, por ejemplo, Marion, Nancy y otros han profundizado en esta confluencia. Y se puede decir, por tanto, que la hermenéutica fenomenológica no busca solamente teorizar desde un punto externo, sino describir, insisto, describir cómo se da el sentido en la experiencia. El mundo, desde este planteamiento, no es un objeto ante una conciencia, sino un campo de significación, o de muchísimas significaciones posibles, en el que estamos ya implicados. Por eso interpretar no es aplicar categorías abstractas solamente, sino descubrir realmente el sentido latente en lo vivido, y una gran pluralidad de significados también. Por supuesto, también se puede hablar de hermenéutica y ética, ya que la hermenéutica contemporánea se ha vuelto cada vez más
ética, o lo que es lo mismo, comprender al otro es ante todo un acto de responsabilidad ética también. No se trata de absorberlo en nuestros esquemas mentales, sino de dejarlo hablar, de escucharlo desde su alteridad, y esto lo vio ya muy claramente Emmanuel Levinas, un gran filósofo, y aunque su obra no se inscribe directamente en la tradición hermenéutica, pues para él el rostro del otro es interpretable, o incluso podríamos decir ininterpretable, pero exige respuesta. Y esta idea ha influido en la hermenéutica posmoderna y en pensadores como Ricoeur, Derrida o Caputo. Y también se puede decir que la ética hermenéutica no es además una ética de normas, sino una ética que podemos decir que es de hospitalidad, de apertura, de vulnerabilidad. Y de esta forma interpretar no es dominar un texto, sino acoger una palabra, acoger un texto, podríamos decir mejor, quizás, es dejar espacio para el otro, para lo inesperado, para lo que no se puede reducir, y desde este planteamiento pues adquiere nuevas dimensiones también la hermenéutica ética. También se puede hablar de la hermenéutica y su relación con la política, ya que interpretar el mundo para transformarlo pues es una de las tareas de la acción política, y por tanto dentro de la hermenéutica contemporánea pues también ha habido un giro político, ya que interpretar no es un acto neutral. Cuando se interpreta un discurso, una ley, una costumbre, una historia nacional, se están reproduciendo o cuestionando o discutiendo estructuras de poder, y eso es legítimo. Podemos pensar en Michel Foucault, este gran filósofo francés, que aunque no sea un hermeneuta en sentido estricto clásico, mostró cómo los saberes y discursos están ligados o unidos a formas de dominación. En este marco, la hermenéutica no puede limitarse a la comprensión, debe implicar también un gesto crítico, una actitud crítica y liberadora, porque la liberación de los prejuicios es algo absolutamente indispensable. Paul Ricoeur abordó esta dimensión desde su lectura de Marx, Nietzsche y Freud, los famosos filósofos de la sospecha o maestros de la sospecha, y la hermenéutica, por tanto, no debe limitarse a confiar en el texto o en la tradición, sino también saber desconfiar, interpretar como desvelar o como sacar a la luz lo oculto. La sospecha, en consecuencia, no destruye la comprensión, la enriquece. La hermenéutica auténtica, entonces, se mueve más bien entre la confianza y la sospecha o la desconfianza, entre la pertenencia y la distancia, entre la contigüidad o la cercanía y la ruptura. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta. Gadamer insistía, por ejemplo, en la pertenencia a una tradición como algo fundamental en la tarea interpretativa, pero Ricoeur y Habermas recordaron que esa tradición puede ser opresiva, patriarcal, colonial. Por eso la hermenéutica contemporánea no puede evitar el conflicto de interpretaciones, y es algo que forma parte de la filosofía. Y en ese conflicto debe tomar partido por la voz del otro, del excluido, del silenciado. De esta forma, la hermenéutica se vuelve entonces una práctica política, no en el sentido partidista, sino en el sentido profundo de construir mundo común, justicia simbólica o justicia real también, y reconocimiento mutuo también. Por supuesto, se puede hablar además de la hermenéutica feminista y decolonial, ya que en las últimas décadas la hermenéutica ha sido también interpelada desde el feminismo y también desde las epistemologías, diríamos, de la zona sur del planeta. La pregunta ya no es solo qué significa este texto, aunque también, sino quién tiene derecho a interpretar. O también otra posible pregunta, ¿qué voces han sido excluidas de la historia hermenéutica? Y habría otras muchas preguntas posibles. Por ejemplo, ¿cómo afecta el género, la raza, la clase, la cultura en la interpretación del mundo? Todo esto pues abre nuevas vías de análisis desde un punto de vista de la hermenéutica crítica. Pensadoras como Judith Butler, Luz Irigaray, María Lugones o Gloria Anzaldúa han mostrado cómo los cuerpos y las voces marginalizadas generan nuevas formas de hermenéutica,
más encarnadas, más realistas, más sensibles y también más comprometidas. Por tanto, interpretar desde la periferia es también reescribir el centro, es cambiar los términos del diálogo. Y todo esto supone también que, por ejemplo, Butler ha encontrado y ha mostrado cómo el lenguaje no solo representa el mundo, sino que lo performa, lo transforma, lo cambia, lo produce. Y desde esta perspectiva, la hermenéutica entonces debe estar atenta al poder performativo de las palabras y también a cómo el lenguaje configura identidades, normas, expectativas, etc. La interpretación no es, por tanto, neutra. Puede perpetuar violencias simbólicas, algo que es indeseable totalmente, o puede desactivarlas, que sería lo adecuado. Además, la hermenéutica decolonial, por su parte, cuestiona o discute el eurocentrismo de la tradición hermenéutica y propone también otras formas de comprensión, otras ontologías, otras epistemologías o teorías del conocimiento. Así, por ejemplo, Walter Mignolo, Aníbal Quijano y otros autores, otros filósofos han propuesto formas pluriversales de interpretar el mundo, donde la racionalidad occidental no sea el único horizonte posible. Comprender al otro exige también, sin duda, descolonizar nuestros marcos de interpretación. Y esto es algo absolutamente necesario. También podemos pensar en la hermenéutica y el arte, la actividad artística. El arte ha sido siempre un campo privilegiado de la hermenéutica, no solamente como creación, sino también como observación del arte, o disfrute del arte, o contemplación del arte. Podemos pensar en pinturas, novelas, películas, obras teatrales, todas ellas son objetos de interpretación, pero también sujetos de sentido. En este aspecto, la hermenéutica contemporánea del arte no busca descifrar un significado oculto, sino abrir realmente el campo de significados posibles, de resonancias, explorar cómo la obra interpela, afecta, transforma a los espectadores, y todo esto es fundamental. Gadamer propuso que el arte es una forma de verdad, no representa el mundo, sino que lo desvela, y la experiencia estética también es una forma de comprensión, no conceptual únicamente, sino también simbólica, afectiva, experiencial, emocional. El arte no comunica ideas, o solamente ideas, sino mundos, y en ese encuentro con la obra el intérprete también se transforma, sin ninguna duda. Por tanto, hay que decir que, por ejemplo, desde el planteamiento de Ricoeur, es evidente que la obra de arte es una invitación a la acción, no es solo un objeto para ser contemplado, aunque también para eso es, sino que es un texto que refigura o configura nuestra imaginación ética y política. Al interpretar una novela o una tragedia, ensayamos posibles formas de vida, nos preguntamos qué haríamos nosotros en una situación similar o en situaciones parecidas, cómo actuaríamos. En consecuencia, la hermenéutica del arte no es una estética pura, sino una ética real, una ética encarnada, podríamos decir también. En cuanto a la hermenéutica de la religión, ya he dicho al principio de esta exposición que surgió la hermenéutica de análisis de textos religiosos, de la Biblia, etc. Y efectivamente, aunque la hermenéutica nació en el contexto de la exégesis bíblica, su relación con la religión se ha transformado. Hoy no se trata solo de interpretar textos sagrados, sino de comprender la experiencia religiosa como tal. ¿Qué significa vivir una fe? ¿Cómo se da el sentido en la experiencia espiritual? O, por ejemplo, ¿cómo se comunica lo inefable? Pues también son preguntas que nos podemos hacer. Ricoeur y Bátimo, por ejemplo, abordaron estas preguntas desde ángulos distintos. Y se puede decir que Ricoeur insistió en la polisemia del símbolo religioso, en la multiplicidad de significados, en su capacidad de abrir múltiples niveles de sentido. Bátimo, por su parte, propuso una hermenéutica del cristianismo, como la exploración de un mensaje de debilidad, de kenosis, de disolución del poder, etc. Para él, la interpretación cristiana no debe reforzar dogmas, según Bátimo, sino promover la caridad, la hospitalidad, la compasión, la apertura, la solidaridad, la fraternidad también, sin duda, como grandes valores éticos que son una expresión también del espíritu religioso.
La hermenéutica contemporánea de la religión ya no busca verdades absolutas, sino experiencias significativas. Y no impone un dogma, una verdad absoluta, sino que acompaña pues, un proceso de búsqueda. En este sentido, se vuelve una aliada del pluralismo, del diálogo interreligioso, de la espiritualidad laica, y todo esto hay que considerarlo, porque tiene un gran valor. También se puede pensar en la hermenéutica y la vida cotidiana, ya que una de las aportaciones más positivas de la hermenéutica contemporánea es precisamente mostrar que todos somos intérpretes, incluso fuera del ámbito académico, en la propia vida cotidiana. Interpretamos gestos, miradas, silencios, palabras, interpretamos noticias, interpretamos redes sociales, películas, canciones, interpretamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros recuerdos, nuestros sueños también. Todo es interpretado, de unas formas o de otras. En definitiva, la vida cotidiana está atravesada por la interpretación, por la capacidad interpretativa, por la aplicación de interpretaciones. Y muchas veces interpretamos mal, proyectamos, suponemos, prejuzgamos. Por eso la hermenéutica también puede ser, sin duda, una práctica de autoescucha, de prudencia, de cuidado, y escuchar al otro no es solo oír sus palabras, sino estar dispuesto también a revisar nuestras categorías, nuestros esquemas mentales y, en definitiva, mejorar como personas en el sentido de ser cada vez más conscientes, también respetar la verdad, etc. La hermenéutica se convierte de esta manera en una ética de la atención, una pedagogía del diálogo, una forma de humildad. Interpretar no es tener razón por sistema, sino estar dispuesto a perderla para ganar comprensión, si es preciso o si realmente es lo que procede. También hay que decir que la hermenéutica, en los tiempos actuales de la posverdad, podemos decir que es cada vez más importante, ya que vivimos en una época en la que el sentido parece fragmentarse. Las redes sociales, por ejemplo, multiplican discursos, opiniones, versiones. La verdad se disuelve entre narrativas hasta cierto punto, o parece que se disuelve. Algunos hablan de posverdad, otros de desinformación, otros de relativismo radical. En este contexto, la hermenéutica se vuelve más necesaria que nunca, sin duda. Es algo indiscutible, creo yo. Pero no una hermenéutica que se limite a entender al otro o a los otros, sino una hermenéutica crítica, capaz en realidad de distinguir entre interpretación y manipulación, entre pluralidad y cinismo. Y además hay que decir que comprender no es aceptar todo, sino también saber preguntar, cuestionar, discutir, confrontar de forma pacífica y de forma respetuosa, lógicamente. La hermenéutica contemporánea puede ayudarnos también a vivir en este mundo complejo en el que estamos. Nos enseña, por ejemplo, que el sentido no está dado, sino que se está construyendo en la relación, en el diálogo, en la apertura, en el análisis, en la reflexión, y que esa construcción nunca está acabada, es siempre provisional, revisable, vulnerable, transformable. En conclusión, se puede decir que vivir hermenéuticamente es lo que todos hacemos. La cuestión es vivir de la mejor forma. Y vivir hermenéuticamente también es aceptar que todo lo que vemos, hacemos, sentimos, pensamos, está mediado por interpretaciones y que estas no son caprichosas, pero tampoco podemos decir que son absolutas. Son el resultado de una historia personal, de un lenguaje, de la influencia de la sociedad, de una tradición, pero también estas interpretaciones pueden cambiar, abrirse, transformarse, y en este sentido la hermenéutica contemporánea nos invita a vivir con sentido, pero sin dogmatismo, sin autoritarismo, con apertura, y también vivir sin ingenuidad, con escucha, pero sin perder la voz propia, la voz autónoma. Nos recuerda que el sentido no es algo que se encuentra, sino algo que se construye. Se construye de una forma individual y de una forma colectiva, hasta cierto punto también, en el tiempo, en el lenguaje, en la historia. Por eso se puede decir también
que la hermenéutica no es solo una teoría del conocimiento, que lo es una filosofía del sentido, una ética del diálogo, una estética también de la existencia, es en definitiva, podemos decir, un arte de vivir, un arte de la vida. Y también, por supuesto, hay que indicar que pues realmente no hay que olvidarse de la hermenéutica crítica que se está desarrollando ahora ya en el siglo XXI, en lo que llevamos de este siglo, y pues hay distintos pensadores que pues están basándose en la tradición hermenéutica, desarrollando pues nuevos tipos de hermenéutica crítica, sobre todo si pensamos en Europa, también podemos pensar en España, y en ese sentido la hermenéutica crítica del siglo XXI se presenta como una evolución significativa de la tradición hermenéutica, incorporando además enfoques interdisciplinarios y compromisos éticos que responden realmente a los desafíos propios de nuestro tiempo. Podemos hablar de la era digital en la que estamos viviendo, la digitalización, la modernidad líquida de la que habla Bauman, etc. Esta corriente no solo busca interpretar textos o discursos, sino también desentrañar las estructuras de poder y las condiciones sociales que los configuran. En cuanto a los fundamentos de la hermenéutica crítica del siglo XXI, podemos decir que realmente esta hermenéutica se distingue por su énfasis en la reflexión sobre las condiciones sociales y políticas que influyen en la producción y recepción de significados. Y está inspirada en las ideas de pensadores como, por ejemplo, Jürgen Habermas. Y esta perspectiva sostiene también que la interpretación debe ir acompañada de una crítica de las ideologías y también de las estructuras de poder, que pueden, pues, podemos decir, distorsionar la comunicación y también la comprensión de la realidad. En este sentido, se puede decir que realmente hay que también analizar los contextos interculturales y éticos existentes en el siglo XXI y, por tanto, podemos decir que la hermenéutica crítica ha ampliado su alcance para abordar cuestiones interculturales y éticas. Un filósofo coetáneo, como Jesús Conil Sancho, por ejemplo, español, ha elaborado y explorado cómo el enfoque de las capacidades de Amartya Sen y Martha Nussbaum puede, por ejemplo, enriquecer la hermenéutica crítica, aunque él mismo ha hecho sus propias aportaciones originales, y de esta manera él promueve una comprensión más profunda de la libertad y la justicia en contextos diversos. Por tanto, se puede decir que hay convergencias con otras corrientes filosóficas y, pues en ese sentido, podemos pensar, por ejemplo, que desde los análisis de la hermenéutica crítica, pues también se dialoga con otras corrientes filosóficas, como por ejemplo la ontología orientada a objetos. Podemos pensar en Bryce González, y se puede argumentar que existe una posible convergencia entre la hermenéutica crítica de Yanni Bátimo y la de la hermenéutica de Graham Harman, especialmente en lo que respecta a la crítica del liberalismo y la promoción de una ética ecológica, por ejemplo. Y también pues existen aplicaciones que se están integrando en la educación y la pedagogía, y, por ejemplo, en el ámbito educativo, la hermenéutica crítica se ha utilizado también como un enfoque epistémico y metodológico para promover también una pedagogía reflexiva, o una pedagogía más reflexiva y emancipadora, y este enfoque reconoce también que las prácticas educativas están influenciadas por valores y estructuras sociales y busca también fomentar una conciencia crítica en los estudiantes, en los alumnos, para que puedan cuestionar y discutir y también transformar su realidad, transformar positivamente, se entiende, su realidad. También podemos pensar en las instituciones y cátedras dedicadas a la hermenéutica crítica, que también son decisivas, ya que la importancia de este tipo de hermenéutica en el siglo XXI se refleja en la creación de instituciones dedicadas a su estudio y también a su promoción. Podemos pensar en la Cátedra Internacional de Hermenéutica Crítica, ERCRITIA, por ejemplo,
que organiza congresos y seminarios que abordan temas como, por ejemplo, la salud mental o la educación y también los derechos humanos, entre otras cuestiones y temas, desde una perspectiva hermenéutica crítica. Como se puede observar, la hermenéutica crítica abarca muchísimos aspectos. También tiene su relevancia en el análisis cultural y literario. Por ejemplo, se puede decir que también ha influido en el análisis cultural de una manera muy clara y muy evidente. Por ejemplo, si pensamos en el renovado interés en la obra, por ejemplo, de Roland Barthes, de este filósofo francés, impulsado por iniciativas como el podcast Punzadas Sonoras, pues todo esto demuestra cómo las herramientas hermenéuticas pueden aplicarse para explorar y reinterpretar textos culturales en contextos actuales. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.